Hay culpas, hermanos, que no se van cuando termina nuestro día. Siguen ahí, en nuestra mente, incluso después de haber pedido perdón a Jehová, incluso después de intentar y esforzarnos por seguir adelante. No siempre demostramos nuestra carga a la vista de las personas, pero pesan en nuestro interior. Y cuando ese peso se queda en el corazón, puede empezar a sembrar una duda dolorosa. ¿Jehová todavía me ve con el mismo cariño? ¿O mis errores han levantado una distancia entre Él y yo? El texto de hoy responde de manera directa a esa inquietud, no con una idea bonita para hacernos sentir mejor por un momento, sino con una verdad profunda que sostiene toda nuestra esperanza. Jehová ya proveyó un sacrificio completo, suficiente y permanente para cubrir el pecado. Comprenderlo bien no solo fortalece la fe, también puede traer paz a una conciencia que lleva demasiado tiempo cargando más de lo que debería. Y antes de avanzar, quiero leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que, después de fallarle a Jehová, te cuesta creer que Él todavía te mira con cariño? Si te ha pasado, puedes escribir: Jehová no me ha dejado solo, siempre he sentido que está cerca de mí. Para entenderlo, tenemos que volver a una escena decisiva, año 29 de nuestra era. A orillas del río Jordán, Juan el Bautista ve acercarse a Jesús y declara: Miren, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. En esas pocas palabras estaba concentrada una promesa esperada durante siglos. Y el texto diario de hoy nos ayudará a ver por qué ese momento cambió para siempre la relación entre Jehová y los seres humanos imperfectos. Así que, hermanos, trasladémonos por un momento al año 29 de nuestra era, a orillas del río Jordán. Juan el Bautista predicaba a las multitudes que acudían a escucharlo. Un día vio acercarse a Jesús y dijo: Miren el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Con esas palabras, Juan identificó a aquel por medio de quien Jehová cumpliría una promesa anunciada desde el principio. Para entender por qué esa declaración era tan importante, conviene mirar con atención el texto diario de hoy. Hoy es miércoles 13 de mayo de 2026 y el texto se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Dice: Este hombre ofreció un solo sacrificio para siempre por los pecados. La frase es breve, pero concentra una verdad esencial. Un solo sacrificio para siempre por los pecados. No una serie de ofrendas repetidas, sino un sacrificio definitivo, no con un efecto temporal, sino permanente, y no limitado a una culpa aislada, sino relacionado con el problema del pecado en su conjunto. Para apreciar el valor de este versículo, primero hay que recordar lo que existía antes. Durante siglos, el pueblo de Israel ofreció sacrificios de animales: toros, carneros, machos cabríos, corderos y palomas eran llevados primero al tabernáculo y después al templo. Los sacerdotes realizaban esas ofrendas una y otra vez, día tras día, año tras año. Hebreos capítulo 9, versículo 22, explica que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Aquello enseñaba que el pecado no era algo insignificante ni podía resolverse con buenas intenciones. Tenía un costo, y ese costo estaba relacionado con la vida.
Sin embargo, esos sacrificios no podían eliminar por sí mismos el pecado. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4, señala que la ley tenía una sombra de las cosas buenas por venir y añade que es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Su función era enseñar, preparar y señalar hacia algo mayor. Eran una anticipación de la provisión que Jehová daría en el momento debido. Mientras esos sacrificios continuaban, seguía pendiente una necesidad mucho más profunda. Hacía falta un sacrificio que no tuviera que repetirse, uno que atendiera el pecado de manera completa y duradera. Esa esperanza se remontaba al mismo jardín de Edén, cuando Jehová prometió que vendría una descendencia capaz de acabar con la obra de la serpiente. A lo largo del tiempo, los siervos fieles esperaron el cumplimiento de esa promesa. Y junto al Jordán, cuando Juan señaló a Jesús, comenzó a verse con claridad quién era esa descendencia. Juan conocía bien el papel que se le había asignado. Aunque muchos pensaban que él podía ser el Mesías, siempre lo negó. Decía que vendría alguien más poderoso, alguien ante quien él no era digno ni siquiera de desatar las correas de las sandalias. Por eso, cuando vio a Jesús y lo llamó el Cordero de Dios, estaba identificándolo como el enviado de Jehová para cumplir lo que los sacrificios anteriores solo habían representado. La expresión Cordero tenía un significado muy claro para quienes escuchaban. Cada año, en la Pascua, Israel recordaba la noche en que la sangre de un cordero protegió a las familias israelitas en Egipto. Ese cordero estaba ligado a liberación, protección y vida. Al aplicar ese título a Jesús, Juan mostraba que Él era el verdadero cumplimiento de aquella figura. También dijo de Dios. No se trataba de una ofrenda originada por los seres humanos, sino de una provisión de Jehová mismo. Esa idea enlaza con Génesis capítulo 22. Cuando Isaac preguntó por el cordero para el sacrificio, Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero. Siglos después, Juan señaló al que Jehová había provisto de manera definitiva. Prompt Muted Acrylic Illustration, Sober Biblical Illustration, Abraham walking with Isaac, as Isaac asks about the lamb, blended with John later pointing to Jesus beside the Jordan. Atmosphere of Jehovah himself, providing the true sacrifice in fulfillment of a long-standing promise. Muted acrylic style, cinematic 16:9. No crosses, no halos, no fantasy effects, no text. Y añadió, el que quita el pecado del mundo. No habló de una ayuda parcial ni de un beneficio reservado para unos pocos. Habló de una provisión con alcance para la humanidad. Por medio de Jesús, Jehová abría un camino real para personas imperfectas que ejercieran fe. La promesa hecha en Edén dejaba de ser una esperanza distante y adquiría un rostro concreto. Jesús era la descendencia prometida. Por medio de él, el pecado tendría solución, la muerte recibiría respuesta y los seres humanos podrían acercarse a Jehová sobre una base segura. Esto ayuda a corregir una idea que a veces se forma en el corazón. Jehová no dejó a los seres humanos solos frente al pecado, como si cada uno tuviera que resolverlo con sus propias fuerzas. Él
tomó la iniciativa, proveyó el rescate antes de que cualquiera pudiera pedirlo. Y Jesús mostró con su trato hacia las personas a quienes venía a ayudar. En Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13, Jesús estaba comiendo con Mateo y con otros recaudadores de impuestos y pecadores. Los fariseos cuestionaron que se relacionara con personas así. Jesús respondió: los que están sanos no necesitan un médico, pero los enfermos sí. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. No estaba diciendo que algunos fueran realmente justos por sí mismos, sino que los que reconocían su necesidad estaban en mejores condiciones de recibir ayuda que quienes se creían espiritualmente completos. Esa respuesta permite ver cómo entiende Jehová el sufrimiento humano. El pecado es la raíz de la enfermedad, el dolor, las relaciones rotas, la culpa, la angustia y la muerte. Jesús no se limitó a aliviar consecuencias visibles, fue al origen del problema y por eso se acercó a personas que sabían que necesitaban ayuda. No las evitaba ni las trataba con desprecio. Tomaba la iniciativa, conversaba con ellas, comía con ellas y les enseñaba. Su manera de actuar no trivializaba el pecado, pero tampoco aplastaba al pecador arrepentido. Lo ayudaba a levantarse. Ese trato reflejaba perfectamente a su Padre. Jehová no espera que una persona llegue limpia por sí sola para entonces permitirle acercarse. Él ya hizo posible el acercamiento mediante su Hijo. Tal vez mientras escuchas esto, estás pensando en alguien que se ha alejado de Jehová porque siente que ya no merece volver. Si conoces a una persona así, o si alguna vez tú mismo llegaste a sentirlo, puedes escribir en los comentarios: Jehová todavía abre el camino de regreso. Quizás esa frase sea justo lo que alguien necesite leer hoy. La vida de Jesús contiene escenas muy claras que muestran esa compasión. En Lucas capítulo 7, versículos 37 al 50, Jesús estaba en la casa de Simón, un fariseo. Allí entró una mujer conocida en la ciudad por su conducta pecaminosa. Llevaba un frasco de aceite perfumado. Se colocó detrás de Jesús, junto a sus pies, y comenzó a llorar. Con sus lágrimas mojó sus pies, los secó con su cabello, los besó y derramó sobre ellos el aceite. Simón la juzgó en silencio. Pensó que, si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer era. Jesús conocía tanto a la mujer como el pensamiento de Simón. Entonces contó la breve ilustración de dos deudores a quienes se les perdonó lo que debían. Uno debía mucho y el otro poco. Al preguntar cuál de los dos mostraría mayor amor, Simón respondió que aquel a quien se le había perdonado más. Jesús aplicó la lección directamente. La mujer había mostrado una fe y un arrepentimiento que Simón no había expresado. Luego le dijo: tus pecados son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. La escena deja una enseñanza clara. La mujer despreciada por otros salió en paz, perdonada y fortalecida. Simón, pese a su reputación religiosa, no mostró la misma disposición de corazón. La diferencia no estaba en la imagen pública, sino en reconocer la propia necesidad y acudir a Jesús con fe sincera. En Juan capítulo 4, Jesús se sentó junto a un pozo en Samaria.
Una mujer llegó a sacar agua al mediodía, una hora poco habitual. Él le pidió de beber y comenzó una conversación que cruzó barreras sociales, religiosas y personales. Poco a poco, Jesús llevó el diálogo hacia lo espiritual. Cuando le dijo que llamara a su esposo, ella respondió que no tenía marido. Jesús mostró que conocía su historia y aún así no la humilló ni la rechazó. La ayudó a ver que estaba frente a alguien enviado por Dios. Cuando la mujer mencionó al Mesías, Jesús le dijo claramente: «Soy yo el que habla contigo». Según el relato de Juan, esa revelación tan directa no fue hecha a un líder religioso ni a alguien de gran prestigio, sino a una mujer samaritana con una vida marcada por heridas y decisiones difíciles. Jesús no esperó a que su historia estuviera resuelta para hablarle de la verdad. La alcanzó en el momento en que estaba. También están las resurrecciones que realizó. Mateo capítulo 11, versículo 5, resume parte de su ministerio diciendo que los ciegos veían, los cojos caminaban, los leprosos quedaban limpios, los sordos oían, los muertos resucitaban y a los pobres se les anunciaba la buena noticia. La hija de Jairo volvió a vivir. El hijo de la viuda de Naín fue devuelto a su madre. Lázaro salió de la tumba después de 4 días. El caso de Lázaro destaca con fuerza el alcance del poder que Jehová concedió a Jesús. Cuando él llegó, Marta y María ya estaban viviendo plenamente el dolor de la pérdida. La tumba estaba cerrada y la situación parecía irreversible. Aun así, Jesús pidió que quitaran la piedra y llamó a Lázaro para que saliera. Y Lázaro salió vivo. Aquello no fue solo un acto de compasión hacia una familia, fue una garantía de que la muerte, consecuencia final del pecado, no escapaba al poder de Jehová. Esas resurrecciones fueron anticipos. Las personas devueltas a la vida volvieron a morir tiempo después, pero demostraron que la promesa futura es confiable. Jehová ya mostró, mediante su Hijo, que tiene el poder y la voluntad de devolver la vida. Una mujer perdonada en casa de un fariseo, una samaritana alcanzada junto a un pozo y familias que recuperaron a seres queridos. En todos esos relatos se ve el mismo mensaje. Jesús se acercó a quienes otros apartaban, y por medio de él, Jehová mostró que nadie queda fuera del alcance del rescate si responde con fe. Con todo esto en mente, Hebreos capítulo 10, versículo 12, adquiere aún más profundidad. Este hombre ofreció un solo sacrificio para siempre por los pecados. En el sistema anterior, los sacerdotes ofrecían sacrificios una y otra vez. Ninguno tenía valor definitivo. Jesús, en cambio, ofreció uno solo y fue suficiente. La razón es clara. No se trataba de sangre animal, sino de la vida perfecta de aquel que nunca pecó. Él era el Cordero que Jehová había provisto y la descendencia prometida desde Edén. Por eso su sacrificio no necesita repetirse ni complementarse. Está completo. Ninguna obra humana, penitencia o ritual puede añadirle valor. La expresión para siempre confirma que su eficacia no se agota con el paso del tiempo. El rescate no fue solo para personas de otra época. Tiene valor hoy y lo seguirá teniendo. Sostiene la esperanza del joven, del adulto,
del anciano, del que ha luchado durante años y del que acaba de empezar a acercarse a Jehová. Su efecto no pierde fuerza. Y la frase, por los pecados, muestra la amplitud de esa provisión. Incluye nuestras debilidades, errores, tropiezos y luchas personales. El rescate fue dado precisamente porque somos imperfectos y necesitamos perdón. Cuando Jehová mira a quienes ejercen fe en el sacrificio de su Hijo, no los reduce a sus fallas, los ve a la luz de esa provisión amorosa. Esto tiene consecuencias directas para este día. No tiene sentido seguir cargando como si no existiera un rescate. Jesús ya entregó su vida y su sacrificio es suficiente. La respuesta adecuada es aceptarlo con fe, agradecerlo y permitir que influya en la manera de vivir. Y si en algún momento Jehová te ayudó a recuperar la paz, después de cargar con culpa o sentirte espiritualmente lejos, me gustaría leerte. Puedes contar en los comentarios, aunque sea en pocas palabras, ¿qué pensamiento bíblico te ayudó a levantarte? Tu experiencia podría fortalecer a alguien que todavía está luchando en silencio. También conviene recordar que Jehová recibe a quienes reconocen su necesidad. Sentirse débil, herido o arrepentido no convierte a una persona en alguien imposible de ayudar. Es precisamente a quienes admiten que necesitan auxilio a quienes Jesús llamó. La mujer que lloró a sus pies recibió perdón. La samaritana del pozo salió con una esperanza nueva y habló de lo que había aprendido. Ambas fueron tratadas con dignidad y misericordia. Ese mismo modelo debe influir en la forma en que vemos a los demás. Jesús no evaluaba a las personas solo por su pasado o por la opinión que otros tenían de ellas. Se interesaba en su corazón y en su disposición a responder. Por eso, no corresponde mirar a nadie con superioridad ni condenarse a uno mismo como si el pasado anulase toda posibilidad de restauración. El rescate también sostiene la certeza de que la muerte no tendrá la última palabra. Las resurrecciones que Jesús realizó muestran lo que Jehová hará a una escala mayor. Las vidas perdidas por la enfermedad, la violencia o el paso del tiempo no quedan fuera de su memoria. La esperanza de la resurrección está unida al sacrificio que se ofreció una sola vez y conserva su valor para siempre. Además, este texto transforma la manera de orar. A veces alguien se acerca a Jehová como si tuviera que convencerlo de escuchar, como si antes debiera ganar el derecho a hablarle. El sacrificio de Jesús demuestra lo contrario. Ese sacrificio no solo hace posible el perdón, también abre el camino para acercarse a Jehová con confianza, no con ligereza ni presunción, sino con la seguridad de que Él mismo hizo posible esa cercanía. Al terminar este día, vale la pena detenerse y agradecer a Jehová por una provisión que no depende de lo que hoy hayamos logrado, sino de lo que Él hizo por amor, un solo sacrificio para siempre, por los pecados, también por los nuestros. Si esta reflexión te ayudó a valorar más el texto de hoy, puedes dejarlo en los comentarios. Eso anima a seguir preparando cada día estos análisis del texto diario. Y si deseas continuar estudiándolos con esta misma profundidad, puedes suscribirte al canal y activar la campana.
Mañana tendremos un nuevo texto y una nueva reflexión que puede fortalecer tu fe. Que Jehová te bendiga este miércoles 13 de mayo de 2026. Quizás hoy no desaparezcan de golpe todos los pensamientos que te han pesado durante tanto tiempo, pero sí puedes terminar este día con una certeza más fuerte que la culpa. Jehová no quiere que vivas atrapado en lo que ya puede perdonar. Él quiere que avances, que recuperes la paz, que sigas acercándote con confianza y que permitas que su amor tenga más peso en tu corazón que tus propios reproches. Así que cuando vuelvan esos pensamientos que te hacen sentir indigno o demasiado lejos, no los aceptes como si dijeran la verdad. Recuerda quién tomó la iniciativa para abrirte el camino de regreso. Recuerda quién desea verte de pie, con una conciencia más tranquila y una fe más firme. Y sigue adelante, no mirando solo lo que fuiste, sino confiando en lo que Jehová todavía puede hacer contigo.